Empecemos por definir qué es la ecología. La ecología es una rama de la biología en la que se estudian y analizan las interacciones entre los seres vivos con el hábitat donde se encuentran, es decir, las relaciones que existen entre los factores bióticos, las relaciones entre los seres vivos y los factores abióticos, condiciones ambientales. Fue Ernst Haeckel, un científico alemán, quien citó por primera vez el término ecología en el año 1869, pero de él hablaremos más adelante. Iniciamos en el año 384 a.C. Aristóteles fue un filósofo, polímata y científico nacido en la ciudad de Estagira, al norte de la antigua Grecia. Se le considera como uno de los primeros biólogos, dado que se dio a la tarea de clasificar unas 500 especies de peces, entre otros animales. Aristóteles propuso el origen espontáneo de peces e insectos a partir del rocío, la humedad y el sudor. Explicó que se originaban gracias a una interacción de fuerzas capaces de dar vida a lo que no la tenían, y a esta fuerza la llamó entelequía. En el año 372 a.C. existió otro filósofo y botánico, griego además, Teofrasto, quien a muy temprana edad marchó a Atenas e inicialmente estudió en la escuela de Platón. Después de la muerte de Platón, se relacionó con Aristóteles. Teofrasto aportó dos de las obras más importantes que se suelen señalar como el origen de la botánica, constituyendo dos voluminosos tratados botánicos de la antigüedad hasta el Renacimiento. El primero, de Historia Plantarum, Historia de las Plantas, en 9 libros y originalmente 10. De Causis Plantarum, sobre las causas de las plantas, en 6 libros y originalmente 8. Una de las obras más importantes de Teofrasto fue su primer libro, Systema Naturae. Hizo la primera clasificación sistemática de las plantas basada en sus propiedades médicas. George Lewis fue el primero en plantear el principio de la biogeografía mientras examinaba el mundo animal en su Historiae Naturale, al notar que pese a la similitud de los ambientes, las especies que habitaban estas regiones eran distintas. Esto se conoció posteriormente como la ley de Buffon. Además, sugirió que determinadas especies, en particular lo observó en los cuadrúpedos, podían sufrir mejoras o degeneraciones cuando éstas se dispersaban y enfrentaban a hábitats distintos al de su origen. Alexander von Humboldt, considerado el padre de la geografía y la ecología, Alexander Freiherr von Humboldt fue el primero en hablar de cambios climáticos ocasionados por el hombre, de deforestación y de otros conceptos que hoy en día no son tan actuales. El investigador alemán sintetizó su esquema, Geografía de las Plantas, en el que estratificó por alturas todo lo que había encontrado acerca de la flora, fauna y mundo mineral, junto a otros componentes como la temperatura, presión y corrientes de agua. Jean-Baptiste Lamarck fue un naturista francés, uno de los grandes hombres de la época de la sistematización de la historia natural. Lamarck formuló la primera teoría de la evolución biológica, acuñó el término biología para designar la ciencia de los seres vivos y fue el fundador de la paleontología de los invertebrados. Reconoce el cambio en las especies y lo que explica mediante dos fuerzas que combinadas son las causantes del árbol evolutivo. Por un lado, la tendencia de la naturaleza hacia el aumento de la complejidad y por otro, la acomodación de los organismos al medio externo y la herencia de tales adaptaciones a sus descendientes. Georges Cuvier, zoólogo francés, se le considera el padre de la anatomía comparada. Estudió en Stuttgart y en 1795 fue nombrado asistente en el Museo de Historia Natural de París por recomendación del zoólogo George Freud. Ambos publicaron conjuntamente un estudio sobre clasificación de los mamíferos. Entre 1800 y 1805, basándose en sus trabajos y lecciones magistrales, publicó en las que introdujo el principio de correlación de las partes, según el cual las características fundamentales y estructurales de los órganos del cuerpo de un animal están necesariamente relacionados entre sí y con el entorno. Así, según Cuvier, los hábitos del animal determinan su forma anatómica, de modo que, por ejemplo, los animales con cuernos y pezuñas tendrán siempre una distinción herbívora. Charles Darwin. Charles Robert Darwin fue un naturalista inglés reconocido por ser el científico más influyente de los que plantearon la idea de la evolución biológica a través de la selección natural, justificándola en su obra El origen de las especies con numerosos ejemplos extraídos de la observación de la naturaleza. Herbert Spencer fue un naturalista, filósofo, sociólogo, psicólogo y antropólogo inglés.
Spencer desarrolló una concepción omnímoda de la evolución como el desarrollo progresivo del mundo físico, los organismos biológicos, la mente humana, la cultura humana y las sociedades. Analizó la continuidad entre los procesos naturales y la vida social. Su mayor aporte reside en el sistematizar el evolucionismo y expandirlo al mundo social. Ernest Haeckel. A Haeckel se le atribuye la exposición y difusión de la teoría de la recapitulación, que indica que el progreso embrionario de cada espécimen repite de manera constante la historia evolutiva de dicho organismo. La ontogenia describe ese progreso embrionario, mientras que se le denomina filogenia a la relación de parentesco que existe entre las especies. Además, influenciado por sus conocimientos en filosofía, Ernest estableció que todos los seres vivientes debían proceder de una forma ancestral única. Esto quiere decir que, según Haeckel, existe un origen inorgánico para cada uno de los especímenes de la Tierra.